Sí. Y cuando hicimos una entrevista, creo que era un francés que traía Bernard Hinault, que venía a ofrecer bicicletas. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Fue un grato momento eso. Mucha gente fue a buscar su bicicleta. Después fui a echarla en la vuelta también. Bueno, me voy a poner serio. Guillermo, Willy Memisa Cárcamo, es magallánico, chileno, francés y croata, pero sobre todo un ciudadano del mundo y sigue siendo un hijo de esta tierra patagónica. Él es hijo de Vladimiro Memisa y de Marina Cárcamo y pasó su infancia en el barrio San Miguel Arcángel. Estudió preparatoria, me colocaron acá, no es básica. Preparatoria. No, sí, yo también de preparatoria, si quieren. Estudió preparatoria y humanidades en el Liceo Salesiano San José y emigró de esta ciudad el año 1970 para ir a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Se fue de Chile el año 1974, se radicó en Francia y permaneció durante casi 40 años. Hoy ya, ¿jubilado o pensionado? Sí, no, jubilado. ¿Por el jubilado quién quería pensionar? No. Jubilado. Hoy ya jubilado, está en Santiago desde hace casi 3 años. Sus estudios de Derecho Internacional lo llevaron a desempeñar una vasta carrera en el ámbito de la cooperación y de las relaciones internacionales, realizando actividades de carácter económico, social e institucional por cuenta del gobierno francés, de instituciones internacionales y de empresas de decenas de países de los que extrae parte del presente relato de vida. Su encuentro progresivo con la tierra de su abuelo, Croacia, hizo que decidiera colocarse una corbata que ata. Willy, te ofrezco la palabra. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. No quiero hacer el ritual de empezar a saludar a toda la gente. Veo muchos rostros amigos. Realmente me han emocionado. Hay no solamente familiares, hay amigos, compañeros de curso que no veía desde hace 40 años prácticamente. Y obviamente uno no puede ser insensible a estos momentos de reencuentro que son en la vida fundamentales. Lo que dijo Eugenio y Sergio, la verdad es que uno puede pensar que facilita las cosas, pero en el fondo yo pienso que me las complica, porque primero la vara es tremendamente importante y porque dijeron muchas de las cosas que yo tenía pensado decir, entonces me he quedado sin tema. Había preparado y preparé algunas notas para compartirlas con ustedes esta noche y que van a ser la expresión de lo que uno trata de decir por escrito en un libro. Siempre las cosas son complejas y lo que uno puede decir oralmente no necesariamente corresponde a lo que está escrito o a la profundidad de lo que uno pretendió hacer con la escritura. Con mis agradecimientos liminares, obviamente al museo que nos recibe, a Paola Grendi, a Susana, que también se portó esta mañana con nosotros, y a toda la gente que se ha dado la molestia de venir hoy día. Sobre todo destaco a aquellos que han llegado de Santiago, obviamente a ustedes, a Vlad y a Carlos Hidalgo, que debe estar por ahí. Le dije que se sentara, allá está, al fondo, le dije que se sentara cerca, pero bueno, a Carlos, que quiso acompañarnos, que es un amigo de infancia y que es compañero de los compañeros que yo saludé. Empiezo a lo mejor por lo más simple, para poner la vara un poco más abajo de lo alto que lo pusieron mis amigos. Les digo, fe de erratas. El libro tiene efectivamente varios errores, que por ponerse el parche antes de la herida, prefiero decir, se dice, en algún momento traté de decir risa y escribí riza, y Eugenio no me la corrigió.
Hay muchas veces en que en vez de decir ciudad está escrito ciudad, pero la verdad es que no se nota. Hay una vez en que en vez de decir una está escrito una, pero la verdad es que es en francés une. Y al expresidente francés Giscard d'Estaing lo masacré porque le puse que se llamaba Gircard. No se llama Gircard, se llama Giscard. Hay algunas otras faltas, ya me las contó Carlos Hidalgo al saludarme. Él las dirá, hay alguna fe de rata y pido por adelantado mis disculpas. Ya me está diciendo otra la Angélica acá, pero no importa. Ustedes serán benevolentes con la lectura. Bien, Eugenio hizo alusión a la corbata que ataba, a la corbata que ata. Yo no quise ponerme la corbata y la verdad es que lo pensé. Pensé en sacar esa corbata que está aquí en el libro y que efectivamente me regaló mi padre hará 25 o 30 años y que usé en muchas oportunidades, pero un día decidí colgar esa corbata. La colgué después de habérmela puesto para su entierro hace algunos años. Y a esa corbata le puse un prendedor de oro que está hecho con la última pepita que encontró mi abuelo en Tierra del Fuego, porque si bien es cierto terminó como bolichero, algunas pepitas habrá encontrado como para poderse instalar con un boliche en el barrio San Miguel, que pese a haber sido pobre tenía sus cosas, tenía su carne, tenía su vestuario, tenía su tarrería, su afrechillo, su maíz para las gallinas. Me puse esa corbata en reiteradas oportunidades y efectivamente también Eugenio lo recordó. Yo empecé a escribir algunos capítulos, los dos primeros de este libro, hace ya 8 o 10 años atrás y a lo mejor más, y le había puesto lejanos encuentros. Encuentros porque la verdad es que yo me encontraba, abriéndome a Croacia, me encontraba con mi nono. Croacia yo lo descubrí en el año 76 o 7, cuando por primera vez mis padres me visitaron en Francia y mi papá me dijo, tenemos que ir a Croacia. La verdad es que me dijo, tenemos que ir a Yugoslavia. Entonces partimos a Yugoslavia. En mi casa siempre habíamos hablado en castellano, yo jamás escuché hablar a mi padre, sí a mi tía mayor, Milka, a quien le dedico el libro. Yo la había escuchado hablar croata, pero a mi padre no. Y bastó que nos detuvieran en la frontera cuando pasamos Trieste hacia lo que hoy es Eslovenia, para escuchar a mi padre implorarle en croata al guardia que por favor nos dejara pasar, porque mi mujer y yo no teníamos visa simplemente. Sucede. Entonces descubrí que mi padre hablaba y después, bueno, más bien entendía el croata y nos fuimos acercando con ese país hermoso, extraordinario, que hoy día también es el mío, y nos fuimos acercando a zancadas prácticamente, porque lo afectivo en Croacia ha sido muy importante en mi vida. La corbata entonces, le puse una corbata que ata, y conversando, tomándome un café con Eugenio, yo le dije, ¿y por qué no lo podríamos llamar una corbata croata que ata? Y me dijo, no, si parece trabalengua lo tuyo, me dijo, así que se quedó como una corbata que ata. Y yo sé que usted lo sabe, pero lo voy a recordar. Corbata es croata. La prenda, la corbata, es no solamente de origen croata, sino que fonéticamente se le puso así, porque los soldados de un ejército, en ese tiempo un ejército mercenario, que se fue a combatir a Francia en la guerra de los 30 años, por cuenta del rey Luis XIII, eso me lo aprendía, por cuenta del rey Luis XIII, llegaron uniformados con un pañuelo pequeño, rojo, al cuello. Y ese ejército se le llamó los croatas. Y en francés, la prenda, el pañuelo que se puso al cuello se le llamó croata, pero cravat, croat, cravat. Y de ahí pasó a varios idiomas. La corbata es una transformación fonética simplemente de croata. Y usted se ha fijado que en inglés, para los que hablan inglés, corbata se dice igual que atar, tie, una corbata que ata en inglés. Ese tie es tie and tie o tie tie. Luego hay más que una coincidencia en el título que explico y que es esta corbata que ata y que me ha atado finalmente a mi abuelo, a mi padre, a Croacia, a mi vida. A ver, los
parientes, algunos amigos que han leído el libro, suelen preguntarme si es verdad lo que cuento. Y mi madre hasta se anduvo molestando. A lo mejor yo sospecho que por eso no vino. Al menos lo que me decía de tu mamá no va a ir porque está enojada contigo. No, es broma. Pero sí la gente me pregunta, ¿es verdad o no es verdad? Yo no escribí una crónica histórica. Yo no escribí una crónica periodística. Escribí una crónica literaria con un lado de verdad y con un lado de fantasía. ¿A cuánto le puse de mi cosecha? Ni yo mismo lo sé. Hay muchas cosas que son verdad, otras son exageradas, otras son omitidas por pudor. Y el tiempo nos transforma las cosas, luego las he probablemente transformado. Pero para explicarme bien y sobre todo para responder a mi hermano, que ya, ¿saben cómo me llama mi hermano desde la hora de almuerzo? Me llama Vargas Llosa. Pero obviamente que para reírse de mí, y yo lo tomo como un gran cumplido, por supuesto. Pero para responderle un poco a quien se burla diciéndome Vargas Llosa, para saber si es verdad o no es verdad lo que yo escribo, simplemente yo le diría que no has leído bien el libro. Entonces le voy a recordar lo que yo digo. Lo nuestro, digo yo, por el libro, no es una historia, sino una verdad pauteada, vista con mis ya gastados ojos, escuchada con mis selectivos oídos y descrita con el esfuerzo de un aprendiz que al escribir busca la fortuna del encuentro y de la explicación del sentido de parte de su existencia. Luego, lo que yo escribo, todo es verdad porque lo digo, y el que quiera creerlo va a pensar que es verdad. Aclaro esto como una segunda introducción liminar para la gente que me preguntaba si era verdad o mentira lo que yo escribía o si exageraba. Vladi, te contesté por adelantado y tú le contarás a mi mamá que no todo es verdad y que no se enoje con algunas cosas que pueden a lo mejor ser un poquito fuertes. El libro o el relato es primero la historia de Iván. Iván fue mi abuelo, mi nono, pero a través de la historia de Iván está efectivamente la historia del vino. Muchos lo deben saber, la gente que es de origen croata, para los que no lo son. En Croacia había hambruna cuando la gente empezó a emigrar, por ahí por 1880, 70. Sucede que al Imperio Austrohúngaro no se le ocurrió nada mejor que firmar un tratado de libre comercio. Miren, ya habían tratados de libre comercio en esa época, con la península itálica, con Italia. En función a ese tratado, el vino que los austrohúngaros importaban preferentemente de Croacia, empezó a importarse de Italia porque valía más barato, no pagaba impuestos. Entonces, las viñas en Croacia, que era efectivamente un gran productor de vino, se fueron complicando y la vida de sus habitantes se fue complicando cada vez más. Y años más tarde, algunos años más tarde, empieza en Europa, en toda Europa, no solamente en Croacia, una peste tremendamente complicada que destruyó todas las viñas, digamos el 98% de las viñas que existían en todos los países de Europa. Esa peste fue provocada por un mosquito que dio su nombre a la peste, que es la filoxera. Entonces las viñas de Croacia quedaron absolutamente destruidas en el año justamente en que mi nono emigra, en 1903. La gente que vivía de esto empezó a sentir hambre. Y como se hablaba de oro en California, antes por supuesto, pero siguió esa fantasía, ese fantasma del oro en otros países, y se supo que también por ahí por Tierra del Fuego, nadie sabía bien dónde quedaba eso, también existía oro. En muchos croatas empezó a germinar la idea de poder partir libremente, emigrar e instalarse en otras tierras. Tomaban el barco, muchos se bajaban en Montevideo de Buenos Aires, otros seguían viaje, se bajaban en Punta Arenas para ir a Porvenir o quedarse en Punta Arenas porque ya iban llegando croatas,
Otros seguían un poco hasta Antofagasta, menos probablemente que a Punta Arenas. Y los más afortunados seguían con el barco para llegar probablemente a Estados Unidos, y de hecho hay muchos croatas, sobre todo en California, en Estados Unidos. A través de esta historia, entonces, a través del relato, está efectivamente la crisis del vino, está la emigración croata y todo el aporte de Croacia en nuestra tierra, en Magallanes, está el oro que provoca, el oro que atrae, el oro que es incentivo de inmigración, y cómo ese oro se transforma en trabajo, en esfuerzo, en estancias, en boliches, en picapiedreros que empedraron las calles de esta ciudad con mucho esfuerzo y sacrificio. Finalmente, en esta primera parte, el libro narra la historia, de nosotros, los Mimisa, pero a través de los Mimisa, de una gran tribu. Cuando nosotros éramos pequeños con Eugenio, a mí a veces me preguntaban, ¿tú eres primo de Eugenio? Yo decía, no, yo no soy primo de Eugenio, porque no somos primos hermanos con Eugenio. Pero yendo a Croacia he entendido que todos los Mimisas son primos, y son más que primos porque pertenecen a una misma tribu. Y esto, y digo verdad, a una misma tribu. Y no es una exclusividad de los Mimisas, sino que también los Martinin, los Vladinin, los Carelos, todos, los Marusis que están instalados al lado de los Mimisas, los Estambul, toda esa gente está profundamente enraizada. Hace unos meses atrás, con mi señora, con Odette, subíamos por la montaña detrás de Omis para recorrer algunos pueblos, qué sé yo, y la persona, Iván, se llamaba también, que nos llevaba, nos decía, mira, estos pueblos tan pequeños hoy día, fuimos a visitar, entre paréntesis, al pueblo de los Perich, que está muy cerquita de Mimis, a unos 6, 8 kilómetros de arriba, y me decían, estos pueblos ya en el año 600, en el año 700, tenían sus constituciones. Ellos dicen constituciones, son sus leyes, son sus reglamentos. Existían como entidad, como una entidad políticamente organizada, y por aldeas, por tribus. Hay una cultura tribal en todos los países balcánicos o del norte de los Balcanes, que es hoy en día todavía presente, que está presente. Fíjense que hay algunas anécdotas, no las voy a trazar todas, pero ellos, cuando uno va, los parientes, los primos que tenemos cuando uno va, lo reciben como alguien que estaba ausente, pero por algún tiempo. No es algo que ven y llegando un chileno, no. Yo en Croacia no soy chileno, simplemente porque no entienden que un Mimisa que nació de Mimisa pueda ser otra cosa que croata. Entonces, les doy una sola pequeña anécdota. En una oportunidad, después del Mundial de Fútbol del 98, viajamos con Odette y los niños a Croacia, y había jugado Francia contra Croacia, en semifinales creo que fue. Entonces me dijeron, ¿y tú por qué no ibas? Riéndose en una mesa. Entonces yo empecé a dar explicaciones, porque yo me siento muy francés también. Entonces yo decía, no, es que yo no sabía muy bien, que gane el mejor, en fin, alguna explicación. Y la verdad es que todos se rieron de mí, porque nadie me creyó. O sea, era tan evidente que yo tenía que ir por Croacia, y no había otra alternativa que no ser un fanático y ardiente defensor de Croacia. Eso es por el lado de mi abuela, por el lado de Iván. Pero el libro es un reencuentro entre Iván y yo, el relator. Y no se los voy a contar, además, porque ya los ilustres presentadores se han encargado de citar algunos párrafos muy interesantes para mí, más que interesantes, muy significativos para mí. Voy a concentrarme en 2 o 3 cositas que he querido yo decir a través de lo escrito en el libro. Sergio en algún momento hizo alusión a nuestros ideales de jóvenes. Yo voy a rescatar uno. Obviamente, cuando fui joven, compartí muchos ideales. Creo mantenerlos. Los ideales se mantienen dentro de la persona.
las interpretaciones que nosotros a veces hacemos de ellos no necesariamente son las mismas. Luego de todos esos ideales que fueron tan nobles, que son tan nobles y que abrazamos, voy a rescatar uno que está transversal, que es un ideal transversal dentro del libro: la libertad. La libertad está presente en prácticamente todos los capítulos del libro, no en forma teórica, obviamente, pero yo hablo de la libertad de Iván, mi abuelo. Mi abuelo en algún momento, dice el relator, vio a una golondrina y como él estaba mal, albañil, y ya no le quedaban prácticamente casas por construir, dijo: yo quiero ser como la golondrina, quiero volar, yo también puedo volar, los hombres también pueden volar. Y se metió en un bote, se fue a Italia, y de Génova llegó a América. La libertad lo trajo a América y él pensaba que alcanzando, encontrando oro, seguramente sería más libre. Libertad fue la de Juan, cuando al cabo de algunos meses de búsqueda de oro se fue en su caballo para Puerto Porvenir y se dedicó a recorrer Tierra del Fuego y llegó a Río Grande. Se lo pasó unos 7, 8 años en plena libertad en esa Tierra del Fuego en donde no habían habitantes prácticamente. Libertad fue la que yo sentí cuando tenía 17 años y decidí, con suerte, irme durante un año a estudiar a Estados Unidos. No, ese tiempo, estoy hablando de muchos años atrás, no era tan fácil a los 17 años dejar a su terruño tan lejano y partir a Estados Unidos. Lo hice, no fui el único, ahí está Ricardo que me precedió, que se fue un año antes que yo. A lo mejor por efecto de imitación quise ser como él, libre. A los 21 años pasaditos me fui a Francia, quise ser libre. No era lo que abundaba en Chile, la libertad en el año 74. Luego me fui a Francia en busca de mi mujer, que había partido unos meses antes para alcanzarla, y me fui en busca de esos valores tan republicanos a los que tú hacías alusión: la fraternidad, la igualdad, la libertad. Y durante toda mi vida este ha sido un trayecto. La libertad. Cuando éramos jóvenes la abrazábamos. Para nosotros la libertad a los 17, 20 años era la libertad de poder salir de su casa, la libertad sexual de ese tiempo. Era la libertad que nosotros decíamos porque el pueblo en sí está oprimido. Y la verdad es que siempre todo eso nos inspiró, la libertad. Sin embargo, llamo la atención esta vez de los más jóvenes, y a ellos me dirijo, para decirles que esa libertad en que nosotros creímos muchas veces no estaba exenta de grandes peligros y de grandes contradicciones. En nuestra juventud, no lo voy a leer todo un pedacito, en nuestra juventud queríamos por sobre todo ser libres y romper las cadenas que nos impedían alcanzar esa anhelada libertad. Pero ese grito permanente no estaba exento, sin embargo, de grandes peligros, ya que nuestras consignas reiteraban hasta el cansancio una amenazante actitud ante la vida. Todo para nosotros era de vida o de muerte, patria o muerte, revolución o morir, hasta la victoria o morir. Proclamas que solíamos gritar sin medir nuestros excesos y sin comprender que estábamos apuntando a una libertad abstracta, sin mucho contenido real. Y la verdad era que con nuestros gritos no hacíamos otra cosa que enterrar la verdadera y única libertad del ser humano, que es aquella que se alberga en su conciencia. Eso es lo que entendí, a lo mejor tardíamente. Tuve todos los excesos de la juventud, de esa juventud que mantiene hoy sus ideales y que mantiene probablemente sus excesos. Yo miro hoy la libertad diferentemente
y la he comprendido en forma diferente. Otro punto que quisiera evocar, compartir con ustedes, es la relación que existe en el libro también en forma bastante transversal con lo simbólico. Yo sé que es más complejo de explicar que lo primero, pero voy a esforzarme en 30 segundos, en 2 minutos, de explicar lo simbólico del libro. Mi vida, nuestra vida, asocio a mi mujer, ha sido una vida llena de símbolos. Hay que saberlos acoger cuando ellos se presentan. Hay que saberlos muchas veces interpretar. La corbata es un símbolo, por eso el título de la corbata. Y el mapa que está detrás de la corbata es más que un símbolo, es un símbolo eminente. En uno de los capítulos en que Sergio hacía alusión a un capítulo hermoso en donde yo dialogaba con mi madre, está el símbolo de un cuchillo. Miren qué cosa más curiosa, un cuchillo. Hace unos años atrás, en la cocina de la casa de mi hermana, que siempre nos acoge, le pido a mi mamá un cuchillo que yo recordaba y que era ese cuchillo para pelar papas que ella utilizaba cuando yo era niño. Entonces mi mamá se mostró muy sorprendida, se paró y me dijo, pero mijito, yo tengo un juego de cuchillería guardado, te lo regalo. Le dije, no mamá, yo busco el cuchillo ese chiquito con el cual tú pelas las papas. Y me lo llevé a Francia, todavía lo tengo el cuchillo. El cuchillo es obviamente un símbolo, yo pienso que no se necesita ser psicoanalista como para poder interpretarlo. Forma parte de la terapia con la que uno escribe, humildemente va buscando su propio camino y ese camino es un camino de terapia. El cuchillo me ha servido no para cortar ningún cordón umbilical con mi madre, porque a esta altura ya a mis 63 años y ella a sus 90, pienso que no sería justo cortarlo, pero su cuchillo me ha servido y con él sigo pelando las papas. Y al pelar las papas me acuerdo de mi madre y no hay cosa más hermosa que acordarse de su madre. Mi mujer, caminando en París, en un momento determinado, un domingo volviendo de un cine, me dice, mira, me dice una moneda. Y era una moneda de muy poco valor y la recoge. Y yo, ¿verdad que recoge una moneda? Son 10 pesos chilenos, me dice, en una calle a 20 metros del Arco de Triunfo de París. Qué raro. Bueno, caminamos 10 metros, 15 metros.